Buenos días compañeros y maestros. El día de hoy en este breve video estaremos hablando sobre las categorías y subcategorías que Gerard Genette establece en su modelo de figuras para analizar el tiempo del relato. Categorías que, como veremos, nos permiten organizar el relato según su amplitud y su alcance, así como también medir la velocidad del relato y, por último, medir la cantidad de la frecuencia de los hechos que en él acontecen. Recordemos que, según el modelo de Gerard Genette, el tiempo, junto con el modo y la voz, es uno de los tres elementos que equiparan el relato con el verbo. Concretamente, en el tiempo, este se dedica a estudiar las relaciones entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Recordemos que concretamente el tiempo se dedica a analizar las relaciones entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, que, como sabemos, no son lo mismo. Con estas relaciones se crean temporalidades que ayudan a crear disposiciones u órdenes específicos al momento de narrar la historia. De esta manera tenemos que cuando el tiempo del relato coincide con el tiempo de la historia, o sea, con los acontecimientos, se crea una igualdad temporal que se le denomina isocronía, y es el equivalente a una escena. En caso contrario, cuando tenemos que el tiempo del relato no coincide con el tiempo de la historia, que puede estar más adelante, se crean desfases temporales que denominamos anacronías. Las anacronías se pueden orientar hacia el pasado, o sea, un flashback, o también conocidas como analepsis, o hacia el futuro, como premoniciones, como previsiones de lo que va a pasar, que se le llama prolepsis. Los tipos de anacronías se analizan según el alcance, que es medir temporalmente la distancia desde el presente narrativo a los que lleva los avances o los retrocesos. Finalmente, las anacronías también se estudian según la amplitud, que es medir la extensión a la que estos desfases temporales han provocado en el relato. ¿Qué más se extienden los relatos por estos desfases temporales? Ya por último, tenemos que los desfases temporales se clasifican en externos, internos o mixtos. En el caso de los externos, nos referimos a que esta regresión temporal o esta premonición, en el caso de las analepsis o las prolepsis, si comienzan estos desfases comienzan antes del primer relato o relato marco, o si comienzan después. Ahora, son internas cuando se producen después de haber iniciado el relato marco o relato principal, y su amplitud se extiende durante la duración del mismo relato principal. Finalmente, son mixtas si estas desfases temporales comienzan antes de iniciar el relato principal, pero se extienden hasta el momento presente del relato. Ahora, en el caso de las prolepsis, según su alcance, estas se dividen en externas o internas. En el caso de las prolepsis externas, estas hacen referencia al modo en que el narrador se siente o recuerda las anticipaciones de la historia que narra, mientras que las prolepsis internas son igual anticipaciones que no sobrepasan el final del relato. Ejemplo de prolepsis externa tenemos la película de El curioso caso de Benjamin Button, donde el narrador, protagonista de la película con el mismo nombre, nos va contando sus sentimientos y arrepentimientos de lo que vivirá antes de contarnos la historia. Ahora, cuando analizamos las velocidades en el relato, en realidad nos referimos a las anisocronías. Como primera velocidad tenemos a la elipsis, también conocida como la velocidad infinita. En esta, los determinados acontecimientos no son narrados y, por el contrario, son saltados hasta llegar a un determinado punto de la historia. Su fórmula para representarlo es: tiempo del relato es infinitamente inferior al tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque al omitir determinados acontecimientos, el relato
lo que está haciendo es que no está aportando nada, porque se está saltando acontecimientos. Por lo tanto, el tiempo del relato es mucho menor a lo que en realidad ocurrió en la historia. Como ejemplo de elipsis tenemos la película de Exterminio, donde tras la introducción donde nos muestran el origen del virus de la rabia, saltamos a un punto indeterminado donde vemos la ciudad de Londres desde el punto de vista del protagonista, quien despierta después de estar un determinado tiempo en coma. Hay claramente un salto de acontecimientos que no hemos visto para ver por qué terminó la ciudad así. La siguiente velocidad es la pausa, que es el opuesto a la elipsis. En esta la historia se pausa en honor al nombre y tenemos que la historia o la diégesis es igual a 0 porque no ocurre ningún acontecimiento. La historia se detiene literalmente, los acontecimientos paran abruptamente. Por el contrario, en el relato ocurren determinados. El relato es un determinado porque se suelen hacer en esta parte comentarios, reflexiones acerca de lo acontecido. La fórmula para representarlo es: el tiempo del relato es infinitamente superior al tiempo de la historia. La siguiente sería la escena, que sería la velocidad de la igualdad temporal, donde coinciden tanto el tiempo del relato como el tiempo de la historia. Bueno, obviamente es tiempo del relato igual a tiempo de la historia. No hay mucho misterio en esto. La siguiente velocidad es el sumario, y esta hace referencia a la infinidad de velocidades que se tiene entre la elipsis y la escena. En esta velocidad tenemos que el tiempo del relato es menor al tiempo de la historia. La narración procede con mucha mayor velocidad que los acontecimientos o los hechos de la historia. La fórmula para representarlo es: tiempo del relato es menor al tiempo de la historia. Como ejemplo de sumario tenemos la aclamada película de Forrest Gump, donde en apenas 2 horas con 20 se nos cuenta la historia o gran parte de la vida del protagonista desde que nació y fue diagnosticado con ligera discapacidad intelectual hasta su adultez siendo padre soltero. En esta película se nos cuentan varias de las hazañas que el protagonista vivió en el tiempo justo del relato para que podamos entender la grandeza a pesar de su condición del protagonista. Por último tenemos la velocidad de la cámara lenta, donde la historia va infinitamente más lenta que el relato. La fórmula para representarlo es tiempo del relato mayor al tiempo de la historia. Aquí no hay mucho que decir. Esta escena seguro que ya la conoces, pues la escena de Neo esquivando decenas de balas en Matrix fue la escena que utilizó y popularizó este efecto visual del relato en la cultura mainstream. Ahora hablemos de la frecuencia o la repetición en los relatos. Ciertamente en los relatos podemos repetir hechos de la narración o del enunciado narrativo, como también podemos repetir hechos de la historia como acciones de personajes o eventos importantes. Según Jenny, existen 3 tipos de frecuencias narrativas: el relato singulativo, el relato repetitivo y el relato iterativo. En el relato singulativo, un hecho ocurre una sola vez en la historia y es referenciado, explicado o presentado una sola vez por la instancia narradora. Palabras simples: a un hecho de la historia corresponde un hecho del relato. La fórmula para representarlo es 1H corresponde a 1R. En el relato repetitivo, un hecho ocurre una sola vez, pero es repetido múltiples veces por la instancia narradora. La fórmula para describirlo o para representarlo es: a un hecho de la historia corresponde n o determinados elementos en el relato. En el relato iterativo tenemos que un hecho que ocurre múltiples veces o de manera constante en una historia es repetido una sola vez por la instancia narradora. En las iteraciones tenemos las iteraciones externas. En las iteraciones tenemos las iteraciones externas, iteraciones internas e pseudo-iteraciones. En las iteraciones externas se rebasa temporalmente la escena en que se describe, mientras que en las iteraciones internas no se rebasa la escena en la que se inscribe este tipo de recuento frecuencial.
Como ejemplo de iteraciones interna tenemos el ejemplo de Spider-Man 3, en la que en la introducción el protagonista nos cuenta que los niños siempre se reúnen después de clases para ver por televisión las hazañas del superhéroe. Por último, en las pseudo-iteraciones se da a entender que un suceso que ocurre múltiples veces no lo hace exactamente de la misma forma. Y bueno, compañeros, con esto llegamos al final del video donde hemos repasado las categorías y subcategorías con las que Gerard Genette analiza el tiempo del relato con el objetivo de hacer análisis y crear escritos mucho más ricos en contenido. Entonces, sin nada más que ofrecer, me despido de ustedes y espero que tengan un bonito día. Nos vemos.